Mis amados hijos, vengan, acérquense a mí en este momento especial. Sientan mi presencia envolviéndolos como un manto suave y acogedor. Hoy, quiero hablar a su corazón sobre algo precioso y muchas veces olvidado en medio del ruido del mundo, el silencio en la oración. Imaginen una mañana tranquila, cuando el sol aún no despuntó en el horizonte. El rocío reposa delicadamente sobre los pétalos de las flores, y una brisa gentil acaricia sus rostros. En este escenario de paz, los invito a descubrir el poder transformador del silencio en nuestra conexión. En el silencio, mi voz se vuelve más clara. Es como si el mundo se detuviera por un instante, permitiendo que ustedes oigan los susurros de mi amor. En este espacio de quietud, sus almas encuentran descanso, y sus corazones se abren para recibir mis bendiciones más profundas. Recuerden que en el silencio no hay soledad. Ahí, estoy más presente que nunca, abrazándolos con mi amor infinito. Es en este momento de calma que podemos conversar corazón a corazón, sin las distracciones del día a día. Permítanse sumergirse en esta experiencia. Cierren sus ojos, respiren profundamente, y sientan mi presencia envolviéndolos. En el silencio, nos encontraremos el uno al otro de una forma nueva y maravillosa. Quiero compartir con ustedes un pasaje muy especial de las Escrituras. Está escrito en el Salmo 46, versículo 10. Aquietaos, y sabed que yo soy Dios. Estas palabras, tan simples y profundas, cargan una verdad poderosa. En ellas, les revelo a ustedes el secreto para una conexión más íntima y verdadera conmigo. Cuando les pido que se aquieten, no es solo para que se queden en silencio externamente. Es una invitación para que acallen sus corazones, sus mentes y sus almas. Es en este estado de quietud interior que ustedes pueden verdaderamente conocerme. El mundo a su alrededor está lleno de ruidos, de voces que compiten por su atención. Pero cuando ustedes se aquietan, crean un espacio sagrado donde mi voz puede ser oída claramente. Es en el silencio que ustedes pueden sentir mi presencia de forma más intensa. Sepan que yo soy Dios. Esta no es solo una afirmación de quién soy, sino un llamado para que ustedes experimenten mi naturaleza divina. En el silencio, ustedes pueden contemplar mi grandeza, mi amor infinito, mi sabiduría eterna. Es en estos momentos de quietud que revelo a ustedes aspectos de mi ser que muchas veces pasan desapercibidos en la agitación del día a día. Cuando ustedes se aquietan, permiten que yo actúe en sus vidas de maneras sorprendentes. En el silencio, puedo curar heridas profundas, inspirar nuevos sueños, y renovar sus fuerzas. Es en este espacio de calma que puedo transformar sus corazones y mentes, alineándolos con mis propósitos eternos. Recuerden, mis queridos, que el silencio no es vacío. Él está lleno de mi presencia, de mi amor, de mi paz. Cuando ustedes se aquietan delante de mí, están haciendo una declaración de confianza. Están diciendo que confían en mí para guiar sus vidas, para suplir sus necesidades, para ser su refugio en medio de las tormentas. Por lo tanto, los invito, aquíétense. Dejen de lado, por un momento, sus preocupaciones, sus miedos, sus expectativas. Entren en este espacio sagrado de silencio, donde yo espero por ustedes. Es ahí que ustedes encontrarán la paz que tanto buscan, la fuerza para enfrentar los desafíos, y la alegría que supera todo entendimiento. Sepan que yo soy Dios. No solo un concepto distante o una idea abstracta,
sino una presencia viva y actuante en sus vidas. En el silencio, ustedes pueden experimentarme de una forma nueva y profunda. Dejen que esta verdad penetre en sus corazones y transforme sus vidas. Mis hijos amados, el silencio es un regalo que les ofrezco a ustedes. Acéptenlo con gratitud y reverencia. Pues es en el silencio que ustedes encontrarán no solo a mí, sino también la verdadera esencia de quienes ustedes son llamados a ser. Quiero hablar con ustedes sobre un tesoro precioso que muchos han olvidado en medio de la agitación del mundo, el silencio en la oración. Muchos de ustedes vienen a mí con corazones pesados, mentes inquietas y almas sedientas por paz. Ustedes buscan respuestas, consuelo y dirección. Y yo les digo, en el silencio, ustedes encontrarán todo esto y mucho más. El silencio no es solo la ausencia de sonido. Es un estado de espíritu, una disposición del corazón. Es cuando ustedes dejan de lado las preocupaciones del día a día, las voces que los distraen, y se abren completamente para mi presencia. En el silencio, ustedes crean un espacio sagrado donde puedo hablar directamente a sus corazones. Muchos de ustedes viven vidas agitadas, siempre corriendo de un lugar a otro, de una tarea para otra. Sus días están llenos de ruido, el toque de los teléfonos, el murmullo de las conversaciones, el zumbido constante de los pensamientos en sus mentes. Y en medio de todo este ruido, mi voz suave y gentil muchas veces se pierde. Pero cuando ustedes se permiten entrar en el silencio, algo maravilloso sucede. Es como si un velo fuera quitado de sus ojos espirituales. De repente, ustedes comienzan a ver con claridad. Aquellos problemas que parecían tan grandes y aterradores comienzan a disminuir a la luz de mi presencia. Las preocupaciones que los mantenían despiertos a la noche pierden su poder sobre ustedes. En el silencio, ustedes descubren una fuente inagotable de fuerza y valentía. Ustedes se dan cuenta de que no están solos en sus luchas. Yo estoy ahí, siempre he estado, esperando pacientemente que ustedes acallaran el ruido a su alrededor para que pudieran escucharme. Muchos de ustedes cargan heridas profundas, decepciones, rencores, miedos. Tal vez algunos de ustedes tienen la sensación de que sus oraciones no son escuchadas, que sus súplicas se pierden en el vacío. Pero yo les aseguro, en el silencio, la curación comienza. Es en lo quieto de su corazón que yo puedo tocar esas áreas doloridas y traer restauración. El silencio en la oración no es pasividad. Por el contrario, es una forma activa de entrega y confianza. Cuando ustedes se aquietan delante de mí, están declarando su fe en mi poder y mi amor por ustedes. Están diciendo, Padre, yo confío en ti. Yo sé que tú tienes el control. Yo me rindo a ti. Tal vez algunos de ustedes tengan miedo del silencio. Tal vez teman lo que puedan encontrar cuando todas las distracciones sean quitadas. Pero no tengan miedo, mis amados. En el silencio, ustedes encontrarán no solo a mí, sino también la verdadera esencia de quienes ustedes son, hijos amados del Rey de Reyes. El silencio en la oración es una invitación para una relación más profunda conmigo. Es en estos momentos quietos que ustedes pueden realmente conocerme, no solo como un Dios distante, sino como un Padre amoroso que se preocupa profundamente con cada detalle de sus vidas. Muchos de ustedes luchan con ansiedad, estrés y preocupación constantes. El silencio en la oración es un antídoto poderoso para esas aflicciones del alma. Cuando ustedes se aquietan delante de mí,
permiten que mi paz, que excede todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes. En el silencio, ustedes aprenden a escuchar. No solo a mi voz, sino también a los susurros de su propio corazón. Ustedes comienzan a discernir entre los pensamientos que los elevan y aquellos que los jalan hacia abajo. Ustedes ganan claridad sobre sus propósitos, sus dones, y el camino que preparé para ustedes. El silencio en la oración también les enseña a ser pacientes. En un mundo que valora respuestas rápidas y gratificación instantánea, el silencio les recuerda que algunas de las cosas más preciosas de la vida, crecimiento, curación, transformación, llevan tiempo. En el silencio, ustedes aprenden a esperar en mí, confiando que estoy trabajando incluso cuando ustedes no pueden ver o sentir. Mis hijos, el silencio en la oración no es un lujo, es una necesidad. Es tan esencial para su alma como el aire es para sus pulmones. Es en el silencio que ustedes son renovados, fortalecidos y equipados para enfrentar los desafíos de la vida. Yo los invito hoy a redescubrir el poder del silencio en su vida de oración. No es necesario comenzar con grandes periodos de tiempo. Comiencen con algunos minutos por día. Encuentren un lugar tranquilo, respiren profundamente, y simplemente estén en mi presencia. Dejen que el silencio los envuelva como un abrazo amoroso. Ahora que entendemos la importancia del silencio en la oración, vamos a explorar cómo ustedes pueden incorporar esta práctica en sus vidas diarias. Muchos de ustedes pueden estar preguntándose, ¿cómo puedo encontrar silencio en un mundo tan ruidoso? Déjenme guiarlos en esta jornada. Primeramente, entiendan que el silencio no exige perfección. No se trata de crear un ambiente completamente libre de sonidos, sino de cultivar una quietud interior. Incluso en medio del bullicio de la vida, ustedes pueden encontrar ese espacio de paz dentro de sí. Comiencen escogiendo un momento específico del día para su práctica de silencio. Puede ser justo al despertar, antes de que el mundo despierte, o en la noche, cuando todo se calma. Ese horario consistente ayudará a crear un hábito, un ancla espiritual en su día. Encuentren un lugar en su casa donde puedan estar solos por algunos minutos. No necesita ser un lugar especial, puede ser un rincón del cuarto, una silla en el balcón, o incluso sentados a la mesa de la cocina. Lo importante es que sea un espacio donde ustedes puedan sentirse cómodos y no ser interrumpidos. Al prepararse para ese momento de silencio, tomen algunas respiraciones profundas. Sientan el aire entrando y saliendo de sus pulmones. Esa simple acción ayuda a calmar la mente y el cuerpo, preparándolos para entrar en mi presencia. Muchos de ustedes pueden sentirse incómodos con el silencio al inicio. Sus mentes pueden estar agitadas, llenas de pensamientos y preocupaciones. No luchen contra esos pensamientos. En vez de eso, reconózcanlos gentilmente y déjenlos pasar, como nubes en el cielo. Con el tiempo y práctica, ustedes notarán que esos pensamientos se vuelven menos frecuentes y menos perturbadores. Algunos de ustedes pueden encontrar útil tener un enfoque durante ese tiempo de silencio. Pueden concentrarse en una palabra o frase simple, como paz, amor, o Dios está aquí. Repitan esa palabra o frase silenciosamente en sus mentes, usándola como un ancla para traer su atención de vuelta cuando ella divague. Recuerden, el silencio en la oración no se trata de vaciar completamente sus mentes. Se trata de crear un espacio donde yo pueda hablar con ustedes. A veces,
ustedes pueden sentir mi presencia de forma poderosa. Otras veces, puede parecer que nada está sucediendo. Ambas experiencias son válidas y preciosas. Si ustedes tienen hijos pequeños o una casa ruidosa, pueden estar pensando que es imposible encontrar silencio. Pero yo les digo, incluso momentos breves de quietud pueden ser transformadores. Pueden ser 5 minutos a solas en el baño, o sentados en el coche antes de entrar en casa después del trabajo. Lo importante es la intención detrás de esos momentos. Para aquellos de ustedes que tienen dificultad en quedarse quietos, sepan que el silencio puede ser encontrado en el movimiento también. Una caminata tranquila en la naturaleza, sin auriculares o distracciones, puede ser una forma poderosa de practicar el silencio en la oración. Observen la belleza a su alrededor, cada hoja, cada nube es una expresión de mi amor por ustedes. Algunos de ustedes pueden encontrar útil mantener un diario a su lado durante esos momentos de silencio. A veces, ideas profundas o direcciones claras pueden surgir durante este tiempo. Anoten esas impresiones, ellas pueden ser semillas de transformación en sus vidas. A medida que practican el silencio en la oración regularmente, ustedes comenzarán a notar cambios sutiles, pero significativas en sus vidas. Pueden sentirse más centrados, menos reactivos a las presiones del día a día. Pueden notar una sensación creciente de paz y alegría, independiente de las circunstancias externas. El silencio en la oración también puede traer a flote emociones o recuerdos que ustedes han evitado. No teman a esos momentos. Ellos son oportunidades para la curación y el crecimiento. Traigan esas emociones para mí en silencio. Dejen que mi amor las envuelva y transforme. Para aquellos de ustedes que están pasando por periodos de dolor o luto, el silencio puede parecer aterrador o incluso doloroso. Pero yo los animo a acercarse a él gentilmente. En el silencio, ustedes pueden encontrar un consuelo que las palabras no pueden expresar. Mi presencia puede envolverlos de una manera que trasciende la comprensión humana. Si ustedes son personas naturalmente activas o extrovertidas, el silencio puede parecer contrario a su naturaleza. Pero recuerden, así como el descanso es esencial para el cuerpo después del ejercicio, el silencio es vital para el alma después de la actividad. Es en el silencio que ustedes son recargados y revitalizados espiritualmente. Algunos de ustedes pueden estar luchando con vicios o comportamientos destructivos. El silencio en la oración puede ser una herramienta poderosa en su camino hacia la libertad. En el silencio, ustedes pueden enfrentar los verdaderos motivos detrás de esos comportamientos y encontrar la fuerza para cambiarlos. A medida que crecen en su práctica de silencio, ustedes pueden descubrir que ella se extiende para más allá de los momentos designados de oración. Ustedes pueden encontrarse buscando momentos de quietud durante el día, una pausa antes de responder a un correo electrónico estresante, un momento de reflexión antes de una conversación difícil. Esos pequeños momentos de silencio pueden ser anclas de paz en medio de las tormentas de la vida. Recuerden que el silencio en la oración no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para profundizar su relación conmigo y para crecer en sabiduría y amor. Úsenlo como un medio de conectarse más profundamente con su verdadero yo y con el mundo a su alrededor. Conforme practican el silencio, ustedes pueden sorprenderse al descubrir que comienzan a escuchar más atentamente a los otros en sus vidas. El silencio cultiva una capacidad de escucha profunda que se extiende a todas sus relaciones. Ustedes pueden volverse más compasivos,
más comprensivos, más presentes para aquellos a su alrededor. Ahora que ustedes comenzaron a explorar el silencio en la oración, quiero mostrarles cómo esta práctica puede transformar profundamente sus vidas. El silencio no es solo un momento de pausa en su día, es un portal para una vida más rica, más plena y más conectada conmigo. Muchos de ustedes viven en un estado constante de agitación interior. Sus pensamientos corren de un asunto para otro, sus emociones oscilan como olas en un mar tempestuoso. El silencio en la oración es como un faro en esa tormenta, ofreciendo un punto de estabilidad y claridad. A medida que ustedes practican el silencio regularmente, comenzarán a notar un cambio sutil, pero profundo, en su manera de ser. Las pequeñas irritaciones del día a día perderán su poder sobre ustedes. Ustedes se volverán menos reactivos y más sensibles a las situaciones que enfrentan. Esta transformación ocurre porque, en el silencio, ustedes aprenden a observar sus pensamientos y emociones sin identificarse completamente con ellos. Ustedes comienzan a percibir que no son sus preocupaciones, sus miedos o sus ansiedades. Ustedes son mucho más que eso, ustedes son mis hijos amados, creados a mi imagen y semejanza. El silencio en la oración también nutre una profunda sensación de gratitud. Cuando ustedes paran y se quedan quietos delante de mí, comienzan a notar las innumerables bendiciones que los rodean, el aire que respiran, el sol que calienta sus rostros, el amor de familiares y amigos. Esta gratitud transforma su perspectiva, ayudándolos a ver abundancia donde antes solo veían escasez. Para aquellos de ustedes que luchan con la autoestima, el silencio en la oración puede ser un bálsamo poderoso. En lo quieto de mi presencia, ustedes comienzan a verse a través de mis ojos, no como seres imperfectos y llenos de fallas, sino como obras maestras en progreso, amados incondicionalmente. El silencio también cultiva la empatía y la compasión. Cuando ustedes se acostumbran a escuchar en el silencio, se vuelven mejores oyentes en todos los aspectos de sus vidas. Ustedes aprenden a verdaderamente escuchar a los otros, a sentir sus alegrías y dolores, a conectar en un nivel más profundo. Muchos de ustedes cargan fardos pesados, resentimientos antiguos, heridas no curadas, culpas que los consumen. En el silencio de la oración, ustedes pueden traer esos fardos a mí. No hacen falta palabras, basta con reconocer su presencia y permitir que mi amor los envuelva. Con el tiempo, ustedes sentirán esos pesos disolverse, sustituidos por una paz que sobrepasa todo entendimiento. El silencio en la oración también agudiza su discernimiento. En un mundo lleno de voces compitiendo por su atención, el silencio los ayuda a reconocer mi voz. Ustedes comenzarán a distinguir entre los impulsos que vienen del ego y los susurros suaves del espíritu. Esto los guiará a decisiones más sabias y alineadas con mi propósito para sus vidas. Para aquellos de ustedes que se sienten estancados en su jornada espiritual, el silencio puede ser la llave para un nuevo crecimiento. En el silencio, ustedes se abren a nuevas revelaciones, nuevos entendimientos de las escrituras, nuevas profundidades de fe. Es como si una fuente de agua viva brotara dentro de ustedes, refrescando y revitalizando su alma. El silencio en la oración también nutre la creatividad. Muchos de mis hijos descubren que, después de periodos de silencio, sus mentes están más claras, más receptivas a nuevas ideas y soluciones creativas. Artistas, escritores, músicos, e incluso científicos y empresarios, muchas veces encuentran inspiración en el silencio. A aquellos entre ustedes que luchan con el perdón, el silencio ofrece un camino para la curación.
En lo quieto de mi presencia, ustedes pueden traer a aquellos que los lastimaron. No para revivir el dolor, sino para permitir que mi amor fluya a través de ustedes, disolviendo el resentimiento y abriendo espacio para el perdón. El silencio en la oración también los ayuda a desarrollar la paciencia. En un mundo que valora la gratificación instantánea, el silencio les enseña el valor de la espera. Ustedes aprenden que no todas las oraciones son respondidas inmediatamente, que el crecimiento toma tiempo, que la transformación es un proceso. Esta paciencia se extiende para todos los aspectos de sus vidas. Para aquellos de ustedes que enfrentan decisiones difíciles o están en encrucijadas en sus vidas, el silencio puede traer claridad. No que ustedes oirán siempre una voz audible diciendo exactamente qué hacer. Pero en el silencio, sus propias voces interiores, muchas veces apagadas por el ruido del mundo, pueden emerger, guiándolos con sabiduría. El silencio en la oración también nutre la humildad. Cuando ustedes paran de hablar y comienzan a escuchar, reconocen que no tienen todas las respuestas. Ustedes se abren para aprender, para crecer, para ser sorprendidos por nuevas perspectivas y entendimientos. Muchos de ustedes viven con un sentido constante de prisa, siempre corriendo para la próxima tarea, el próximo compromiso. El silencio en la oración les enseña a vivir en el momento presente. Ustedes aprenden a apreciar el ahora, a encontrar alegría en las pequeñas cosas, a estar plenamente presentes en cada momento de sus vidas. El silencio también fortalece su fe. En los momentos de quietud, cuando todas las distracciones son removidas, ustedes se encuentran cara a cara con las verdades más profundas de sus creencias. Su fe se vuelve más que palabras o rituales, se vuelve una experiencia viva, vibrante, transformadora. Para aquellos que luchan con vicios o hábitos negativos, el silencio en la oración puede ser una herramienta poderosa de transformación. En el silencio, ustedes pueden enfrentar los verdaderos motivos detrás de esos comportamientos, encontrar la fuerza para cambiarlos y abrirse para mi gracia sanadora. El silencio también nutre un sentido de admiración y reverencia. Cuando ustedes paran para estar en silencio delante de mí, comienzan a percibir la vastedad del universo, la complejidad de la creación, la profundidad de mi amor por ustedes. Esta admiración renueva su espíritu y los inspira a vivir con más propósito y pasión. El silencio en la oración nos prepara para ser mis instrumentos en el mundo. Cuando ustedes pasan tiempo en silencio conmigo, son llenados con mi amor, mi paz, mi compasión. Entonces, cuando ustedes salen al mundo, llevan esas cualidades consigo, tocando vidas y transformando situaciones con su simple presencia. Ahora que ustedes comenzaron a explorar el poder transformador del silencio en la oración, quiero animarlos a hacer de esta práctica un estilo de vida. El silencio no es solo un ejercicio ocasional, sino un camino continuo de crecimiento y conexión conmigo. Muchos de ustedes pueden estar preguntándose cómo mantener esta práctica a lo largo del tiempo, especialmente cuando la novedad inicial pase. Recuerden, la jornada espiritual es como una maratón, no una carrera de velocidad. Habrá días en que el silencio fluirá fácilmente, y otros en que parecerá una lucha. Acepten ambos con igual gratitud, pues cada experiencia tiene algo que enseñarles. Una de las claves para mantener la práctica del silencio en la oración es la flexibilidad. A medida que sus vidas cambian, sus rutinas de oración también pueden necesitar ajustarse. Tal vez lo que funcionó en una estación de la vida no funcione en otra. Estén abiertos a experimentar nuevos horarios, lugares o enfoques para el silencio.
Algunos de ustedes pueden enfrentar resistencia de familiares o amigos que no entienden su necesidad de silencio y soledad. Vean esto como una oportunidad para compartir gentilmente sobre su jornada espiritual. ¿Quién sabe? Su ejemplo puede inspirarlos a explorar el silencio en sus propias vidas. Para aquellos de ustedes con una mente inquieta, que siguen encontrando el silencio desafiante, no se desanimen. La mente errante no es una señal de fracaso, sino una parte natural del proceso. Cada vez que ustedes gentilmente traen su atención de vuelta al momento presente, están fortaleciendo su músculo espiritual. Recuerden también que el silencio en la oración no necesita ser siempre solitario. Puede haber momentos en que compartir el silencio con otros, ya sea en un retiro, en un grupo de oración, o incluso con un ser querido, puede profundizar su experiencia y fortalecer sus lazos espirituales. A medida que el silencio se vuelve una parte más integral de sus vidas, ustedes pueden notar cambios sutiles en su ambiente. Tal vez sientan el deseo de simplificar sus casas, reducir el tiempo gastado con redes sociales, o buscar más momentos de quietud en la naturaleza. Acojan estos cambios como señales de crecimiento espiritual. Para aquellos de ustedes que son naturalmente extrovertidos u orientados a la acción, el silencio prolongado puede seguir siendo un desafío. Recuerden que el objetivo no es cambiar su personalidad, sino encontrar un equilibrio saludable entre acción y contemplación. El silencio puede recargar sus baterías para que ustedes puedan participar en el mundo con más energía y propósito. Algunos de ustedes pueden temer que al pasar más tiempo en silencio, se volverán aislados o desconectados del mundo. En verdad, lo opuesto generalmente sucede. El silencio en la oración los vuelve más presentes, más sintonizados con las necesidades de los demás, más capaces de ofrecer amor y compasión genuinos. A medida que profundizan su práctica de silencio, ustedes pueden encontrarse con aspectos de sí mismos que preferirían no ver, miedos ocultos, inseguridades, patrones negativos de pensamiento. No huyan de estos descubrimientos. Ellos son oportunidades para la curación y el crecimiento. Tráiganlos para mí en silencio, y juntos trabajaremos para transformarlos. Muchos de ustedes viven en ambientes urbanos ruidosos, donde el silencio físico es raro. Recuerden que el verdadero silencio que buscamos es un estado interior. Incluso en medio del tráfico o en una oficina ruidosa, ustedes pueden cultivar un espacio de quietud dentro de sí. Para aquellos que luchan con sentimientos de soledad o abandono, el silencio en la oración puede inicialmente parecer aterrador. Pero yo prometo que, si perseveran, descubrirán que nunca están verdaderamente solos. En el silencio, mi presencia se vuelve más tangible, más real que cualquier compañía humana. Algunos de ustedes pueden preocuparse de que al pasar más tiempo en silencio, se volverán menos productivos o eficaces en sus responsabilidades diarias. En verdad, lo opuesto es verdadero. El tiempo gastado en silencio los ayuda a concentrarse, a aclarar la mente y abordar sus tareas con más eficiencia y creatividad. A medida que crecen en su práctica de silencio, ustedes pueden sentir un llamado para compartir esta experiencia con otros. Tal vez se sientan inspirados a iniciar un grupo de oración contemplativa, orientar a un amigo en su jornada espiritual, o simplemente ser un ejemplo silencioso de paz en su ambiente. Sigan este llamado, él es una forma de multiplicar las bendiciones que ustedes recibieron. Recuerden, mis queridos, que el silencio en la oración no se trata de alcanzar un estado perfecto de tranquilidad o iluminación. Se trata de crear espacio en sus vidas para que nuestra relación crezca y se profundice.
Cada momento de silencio, no importa cuán breve o imperfecto, es precioso para mí. Para aquellos de ustedes que son padres, el desafío de encontrar silencio puede parecer especialmente grande. Pero recuerden que incluso momentos robados de quietud, mientras los niños duermen, o en los pocos minutos antes que la casa despierte, pueden ser poderosos. Además, al modelar la importancia del silencio, ustedes están dando un regalo precioso a sus hijos. A medida que continúan en esta jornada de silencio, ustedes pueden experimentar periodos de sequía espiritual, momentos en que parecen no sentir mi presencia o cuando el silencio parece vacío. No teman a estos tiempos. Ellos son parte natural del crecimiento espiritual y pueden llevar a una profundización de su fe. Algunos de ustedes pueden sentirse culpables por tomar tiempo para el silencio cuando hay tanto que hacer en el mundo. Recuerden que el silencio no es escape, sino preparación. Es en el silencio que ustedes son equipados y fortalecidos para servir a los demás con amor genuino y compasión duradera. A medida que el silencio se vuelve una parte más integral de sus vidas, ustedes pueden notar un cambio en sus deseos y prioridades. Cosas que antes parecían cruciales pueden perder su urgencia. Ustedes pueden encontrarse naturalmente atraídos hacia lo que es verdadero, bello y bueno. Abracen esta transformación, ella es una señal de que están creciendo en dirección a mi corazón. La jornada del silencio en la oración es única para cada uno de ustedes. No se comparen con otros o se juzguen con base en algún ideal imaginario. Cada momento de silencio, cada esfuerzo para aquietarse delante de mí, es valioso y transformador. Continúen en este camino, mis queridos. En el silencio, ustedes encontrarán no solo a mí, sino también a su verdadero yo, el yo que creé para ser, lleno de propósito, amor y luz divina. Que el silencio sea su compañero constante, guiándolos para una vida de paz profunda, alegría duradera y amor abundante. Amén. Para concluir nuestro momento de reflexión, vamos a recitar juntos el Padre Nuestro, uniendo nuestros corazones en un solo propósito. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Muchas gracias por haber participado de esta reflexión conmigo. Antes de terminar, me gustaría pedir que compartan en los comentarios de este vídeo cuál fue su experiencia y qué aprendieron con el tema de hoy. Si aún no están suscritos al canal, suscríbanse ahora para continuar acompañando nuestras oraciones y reflexiones. En la pantalla final, verán 2 vídeos sugeridos que seleccioné con cariño para ustedes. Elijan uno de ellos para continuar su jornada espiritual. No se olviden de volver mañana para más un momento de comunión conmigo. Que mis bendiciones estén con todos ustedes. Amén.